Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Potencial Humano, el espacio donde profesionales y aficionados del entrenamiento y del movimiento aprendemos juntos. En esta ocasión tengo la oportunidad de hablar con mi compañero y amigo Pablo Vallejo, todo un especialista en rendimiento deportivo y en recuperación de lesiones, y hablamos sobre un tema muy interesante que es la neurocognición aplicada al entrenamiento, un ámbito en el que Pablo se ha estado especializando recientemente, y estoy seguro de que vas a aprender mucho. Así que sin más, te dejo con la entrevista. Bienvenido, tío, muchas gracias. Bienvenido al podcast de Potencial Humano. Nada, para mí es un placer, ya llevamos ahí unos mesecillos, ¿no? Que a ver si quedamos, y ahora que te has subido por Madrid, pues muchas gracias por pararte por aquí. Qué menos que aprovechar un ratito charlando contigo. Y charlando y luego igual una hamburguesa, ¿no? Una buena comilona. Bueno, ya que reflexionamos también mucho esta semana, hemos ido haciendo por WhatsApp y demás, pues así hacerlo los dos cara a cara y también pues compartirlo con el resto de personas va a ser brutal, seguro. Así que nada, vamos a ir un poco al grano, tío. Me gusta mucho que tú muestras mucho tu trabajo en redes sociales. O sea, se puede ver bastante cómo trabajas, partiendo de la base de las limitaciones de lo que puedes ver en un post de Instagram y de que... Y bueno, pues que incluso hay veces que ponemos un poco lo más vistoso también, y de eso hablaremos. Pero bueno, me gusta, y a priori pues hay cosas muy llamativas que incluso pueden sembrar duda. Entonces, fíjate, hay algunas tareas que te veo trabajar en Instagram he visto un post en el que entrenabas una chica mientras que está haciendo unas tareas, le vas preguntando ¿para qué puede servir una silla? ¿Para qué puede servir una mesa? He visto tareas en las que valoras cuál es el ojo dominante, cuál no, que trabajas eliminando la vista. Bueno, todo este tipo de tareas, ¿en qué se engloban? ¿En qué se sustentan? ¿Cómo encajan en tu trabajo? Ahora mismo podríamos decir que es una gran parte de mi trabajo en la que, gracias a que lo evalúo cuando me llega la persona, evalúo, como dice, ¿no? El ojo dominante, sistema vestibular. Eso me da unas características de la persona que con ello integro como herramienta realmente, una herramienta más, podríamos decir, como una pesa o un encode. Lo que pasa es que lo que utilizo es su parte más interna, podríamos decir, que es la parte cognitiva o neurocognitiva, para aplicarla a las tareas. Entonces, bueno, al final, si yo sé que da un ojo dominante izquierdo y vestibular derecho, pues encajo un poco las tareas. No siempre soy tan, podríamos decir, riguroso en mezclar dos cosas, sino dependiendo de lo que como sabemos, ¿no? La demanda que tenga la persona, las características que tenga su lesión o el objetivo que yo tenga en la tarea o en la sesión, pues voy analizando qué tarea le puede venir mejor y así conseguir o intentar conseguir el objetivo. O sea, estamos, digamos, cuando nosotros entrenamos, tenemos en cuenta pues un poco la mecánica y la fisiología de esa persona, tú estás metiendo otra variable al juego. Ahí estamos. Que es la cognición. Eso es. ¿No? Al final, que lo que le hacemos es, como decía, ¿no? Una herramienta. Yo, la parte mecánica, una sentadilla, un salto o lo que sea, le aplico para poder tener un poquillo más de dificultad a nivel no solo motora, sino cognitiva, pues una coordinación auditiva con un metrónomo, una memoria de trabajo, como decías, ¿no? El preguntarle algo y que me esté contestando la persona. Eso hace que su RPE o su carácter del esfuerzo en base a la tarea que era simple aumente, porque yo normalmente les pregunto, hacemos un salto, una caída al cajón con doble contacto, por ejemplo, lateral, y pregunto cuánto de cansado o la dificultad que ha tenido. Y en la segunda serie, normalmente si controla la tarea motora que le hago, siempre meto algo cognitivo, ¿vale? Entonces ya ahí la segunda serie es un estímulo diferente, entonces se tiene que adaptar a ese estímulo y reorganizar de otra forma, ¿vale? Y, por ejemplo, le pongo las gafas estas que se ven agujereadas, ¿vale? Que son un plástico de 5 euros que uso, y ya tiene una restricción visual y tiene que adaptarse propio. A este concepto se le llama reponderación sensorial, que entonces lo que hace es distribuir un poco más lo que es el sistema vestibular, visual y propioceptivo
para que se encaje o se organice en base a que la tarea sea óptima o que se haga bien, ¿no? Entonces, esa primera serie la hago sin nada, si controla, segunda serie le meto algo, gafas, lo que sea, lo que vea yo, porque la complejidad la vamos aumentando poco a poco. Entonces, cuando ya dominas la neurocognición, me parece una palabra súper que engloba muchas cosas. O sea, cuando ya dominas la herramienta, como en este caso la usamos mis compañeros y yo, en cuanto a la tarea, memoria de trabajo, función ejecutiva, reacción o discriminación o déficit de visión, sabes qué es más complejo y qué es menos complejo, qué lo va a hacer más complejo esa tarea o qué la va a hacer menos compleja. Y la tercera serie, si hay una tercera serie, metemos algo más. A lo mejor metemos las gafas más un sumatorio, súmame 3 más 3 más 3 más 3 más 3 mientras que estás haciendo la tarea, por ejemplo, ¿no? O lo que decías de te estoy preguntando para qué sirve una silla. El preguntar para qué es una silla, ahora si no lo hablamos, como la definición de cada función ejecutiva, porque cada una se trabaja o sea, se define de una forma y se trabaja de una forma. Al fin y al cabo, esto yo lo aprendí de gente que lo domina muchísimo más que yo, que son como Nuno, Dani Gama, ¿vale? Sobre todo yo me he formado con Nuno y lo que veo por Instagram, ¿vale? Que también se me ocurren muchas cosas en base al Instagram. Cuando dominas la materia, la imaginación y la creatividad fluye muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, yo vi que me interesaba para la lesión que yo suelo tener, que es el LCA, todo lo que aprendí con uno en el sentido de aplicarlo sobre todo a saltos y viendo las demandas de los deportes, que las demandas de los deportes son un multiestímulo constante, sobre todo deportes colectivos, que son los lesionados de rodilla, en este caso, o lesionadas de rodilla, que nos llegan más, que son balonmano, baloncesto y fútbol, sobre todo a mí balonmano y fútbol. Y entonces lo que queremos es sacar el máximo jugo a la lesión y al entrenamiento para que el return to play o el return to sport sea el más óptimo posible, ya que ya se está viendo en la evidencia que es más una lesión neurocognitiva, que hablaremos un poquito más después, que una simplemente lesión estructural o mecánica, ¿vale? Esto ha ido cambiando poco a poco con los años, sabemos que ya la visión integral es un poquito más amplia. Qué bueno, porque, claro, nosotros tradicionalmente cuando entrenamos queremos esa sobrecarga progresiva y muchas veces preparamos al atleta, digamos, le preparamos en situaciones más exigentes de lo que se van a encontrar en la competición para que esté bien preparado, ¿no? Deberíamos, ¿no? Que también vamos a hablar de eso. Entonces, es decir, yo le estoy poniendo un peso, una barra con peso a una persona y le estoy haciendo más fuerte para que luego en el campo pues, sea más eficiente o cualquier historia, ¿no? Claro, pensando mucho en lo mecánico, pero a nivel cognitivo lo que tú estás haciendo también es esa sobrecarga o cargar un poco de más, te hago una restricción visual, sabiendo que el componente visual en un deporte va a ser crucial o a nivel de estímulos o de procesamiento, como tú dices, bueno, pues el 3 más 3, a lo mejor no estoy sumando 3 más 3 en el partido, pero estoy pensando que si yo voy en esta dirección y mi oponente va en esta otra, ¿qué pasará? Pero si viene en esta dirección, ¿qué hago? Entonces también tengo que procesar. Entonces tú estás yendo un paso ahí por delante también para entrenar eso, ¿no? Es lo que intentamos. El otro día tengo una anécdota con Álvaro, un chico que tengo de tenis de mesa, que le explicaba cómo, con la tarea que estábamos haciendo, porque me gusta siempre explicar el objetivo de la tarea o qué estamos buscando con ella, qué le puede servir en su deporte, y le explicaba cómo teníamos que hacer una tarea que era un cambio de dirección con el Switch On, que es la app que usamos nosotros para la toma de decisiones cuando salen números, colores y va saliendo muy rápido, ¿vale? De manera reactiva. Entonces yo le doy una información o una norma en base a los números o los colores. Entonces, yo le explicaba que en ese tiempo que él está reaccionando ante una flecha y hace un cambio de dirección, más a la hora de salen números y vas almacenando los números y me dice cuántos números salen, van a salir el 2 y el 5. ¿Cuántas veces sale el 2 y cuántas veces sale el 5? Eso es lo que estamos haciendo. En este caso es una memoria de trabajo. La memoria de trabajo se define como la información que tú tienes y que manipulas. Es una información que se te da y tú la manipulas, ¿vale? Si fuera a corto plazo, una memoria de corto plazo es una información pero que no manipulas. Per se. La manipulas quiere decir que yo tengo que estar trabajando con ella
en el momento en el que estoy haciendo, por ejemplo, la tarea. Entonces, él al final de la serie me dice cuántos 2 han salido y cuántos 5 han salido. Entonces, yo le explicaba que esto se puede asemejar, que siempre tenemos que entender que esto está lejos del deporte, no va a ser lo mismo, no tiene el mismo estrés competitivo ni nada de eso, pero yo estoy sobresolicitando un poco su estrés cognitivo, podríamos decir, ¿vale? Y le decía, tú piensas que tú estás golpeando la pelota y que si él cambia su movimiento, tú ya estás pensando a dónde se lo vas a enviar en base a lo que él te haga, ¿no? Entonces, tú no eres una máquina que devuelve, que a veces sí, porque te pones a defender, ¿no? Es un deporte que o defiendes o atacas, dependiendo de cómo vayas, como en casi todos. Entonces, él, en base a lo que le está haciendo el otro, tiene que pensar rápido hacia dónde le voy a echar la pelota, o la bola, ¿no? En este caso. Claro, y encima va a una velocidad tremenda. Entonces, eso pasa en el fútbol, pasa en el balonmano, hay milisegundos en los que tenemos que tener unas opciones de estímulos para que la toma de decisión nos dé la acertada, y que hay que suponer que nos están pegando, que estamos haciendo un paso lateral, que lleva un balón en la mano y que a saber lo que puede estar pasando, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos basamos un poco en eso. Al final, con esto quiero dejar claro que muchas veces parece que solo hacemos esto. Esto ocupa un bloque de 2-3 ejercicios como mucho, dependiendo del deportista y dependiendo de lo que estamos haciendo. Si estamos recuperando LCA o personas lesionadas, pues usamos más la restricción visual. Si no, yo no uso la restricción visual, no suelo usar la restricción visual. ¿Por qué? Porque el deportista depende de los ojos para tomar información más rápida, porque tiene que entrar la información más rápida. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, esa lesión? Que hay una alteración nerviosa y hay una demanda de la visión mayor tras lesionarte. Entonces, para reponderar, que decía, para equilibrar los porcentajes de información sensoriomotora, en el principio, vamos a decir, ¿no? 2-3 meses primero, metemos mucha más restricción visual, por ejemplo. ¿Puedes meterlo en el séptimo? Claro, pero la complejidad de la tarea va a ser mucho mayor en el séptimo, claro, aunque tú le quites esa visión. Yo tengo gente que a lo mejor no va a competir, pero que sí la estoy recuperando, que llevan 2 años conmigo y siguen pues viniendo porque son personas amateur, que hacen su vida normal y que tuvieron una lesión, y a veces siempre me gusta meter pequeñas pinceladas de estas cosas para que el sistema no se aplatane, podríamos decir, ¿no? Que, oye, que siempre tenga como algo a superar, una meta. Lo bueno que tiene estas cosas es que crea mucha adherencia porque son juegos, mucho de juego. Yo me salgo externamente de la tarea y puedo visualizar si la tarea motora me la hace bien y se ejecuta bien, ¿vale? Saliéndome de ella en base a un aspecto cognitivo en el que tiene que estar pensando, que es más normal. O sea, la realidad no es una sentadilla. Exacto, sí. O sea, la sentadilla te viene muy bien para ciertas cosas, pero la realidad es una sentadilla. La sentadilla tienes todo el tiempo para pensar, no hay un estímulo perturbante normalmente, que tampoco nos podemos ir a lo que se puede ver también en redes sociales, en perturbar una sentadilla de manera que no tenga sentido, podríamos decirlo, ¿vale? En base a lo que podemos entender como cognición. No, además, tú has indicado, que esto me gusta aclararlo, has dicho, bueno, pues trabajamos a lo mejor en la sesión 2-3 ejercicios, y como decía, es lo que a lo mejor más muestras en redes sociales, o no lo que más muestras, sino lo que más destaca quizás en redes sociales, pero no, las personas que vean tus redes sociales no tienen que pensar que todo el entrenamiento es juego o es, como tú bien has dicho, yo me nutro mucho de las redes sociales, pero teniendo el criterio previo y las bases, y eso hace que me inspire, no que lo copie y lo pegue. Entonces, dentro de tu sistema de trabajo, de cómo trabajas, entiendo que la sentadilla a lo mejor encaja, una sentadilla, un press de banca. No, siempre. Claro, que a veces nos liamos la manta a la cabeza y eso tiene que entrar. Solo que, y me parece muy coherente, yo por ejemplo, siempre pienso de la siguiente forma. Cuando entreno fuerza, tengo ese espectro de carga, donde puedo ir de cargas más bajas, cargas medias, cargas altas, y cuando trabajo con cargas altas, no tengo posibilidad de complejizar mucho más la tarea. Ya estoy cargando mecánicamente el sistema, el cuerpo. No tengo mucha más historia. Y eso me va a otorgar unos beneficios, pero como dices, la vida no es sentadilla. Me otorga unos beneficios. Cuando trabajo con carga un poco más media, baja, a lo mejor puedo jugar, pues en mi caso yo suelo pensar más a la variabilidad de movimiento, de planos, de tal, pero coño, el estímulo cognitivo por ahí dentro, pues también encaja a lo mejor bien, ¿no? Claro, y además es una forma muy fácil de meterlo. Si a nivel práctico la gente quizás lo vea muy complejo a nivel teórico, pero a nivel práctico no es tan difícil. Y
meter un metrónomo en el que tú te tienes que adaptar a un sonido agudo, ya te está metiendo en un ritmo. Al final el ser humano es ritmo, ¿no? Es la mecánica de marchar, la mecánica de correr. Entonces ya estás haciendo jugar, sacar a la persona de, por ejemplo, como foco externo, podríamos decir, que me molesta hoy el tobillo y tal, y tú lo pones a hacer eso y se va desde un poco del dolor. Totalmente. Bueno. También nos ayuda mucho toda esta neurocognición o estos aspectos cognitivos. Aparte de la adherencia, como he dicho, del play, de cuando tú juegas ya estás más preparado para escuchar mejor. O sea, porque si tú vienes ahí ofuscado, de capa caída y tal, y no te apetece mucho entrenar, porque eso nos pasa a todos, cuando tú juegas un poquito ya la percepción de lo que viene después es diferente. Eso que hablábamos, ¿no? De que el carácter del esfuerzo no vamos a decir que se multiplica, pero sí suma bastante. A lo mejor la tarea es muy simple, que me pasa, y una tarea coordinativa auditiva con metrónomo, con futbolistas que están hartos de coger un balón, de hacer lo que quieran con el balón y le explota la cabeza. Y entonces tú tienes que adecuar la tarea o el ritmo del metrónomo para que la persona se haga ella y después, en base a que se haga ella, pueda salir y entrar en el sentido de ponerlo más rápido, ponerlo más lento. Normalmente, por costumbre, la gente le gusta ir todo muy rápido, hacerlo todo muy rápido porque está acostumbrado con su día a día, y cuando yo le pongo metrónomos lentos, entran en caos, porque no son capaces de moverse lento. Entonces, esas son bases en las que yo tengo. Yo empiezo a moverme lento, desde la isometría o desde el lento, para poder hacerlo rápido, porque si yo no... igual que el expreso de fuerza, o sea, que decías, ¿no? O sea, ese abanico o esa ola de la curva existe en el movimiento como tal, sin carga, me refiero. O sea, tú tienes que saber mover tu cuerpo a todas las velocidades, porque cuando tengas que estar ahí, a lo mejor tu sistema no lo reconoce. Pienso, eso son hipótesis mías que seguramente no estén ni evidenciadas ni se vayan a estudiar, pero que en mi práctica diaria la veo. Yo veo como la gente falla más lento que rápido. Sí. Porque rápido o se le ha enseñado o su vida es rápida per se o... Bueno, sí, bueno, a ver, tu perfil también es mucho deportistas, igual es lo que hablábamos antes. Podría ser. Yo, además, aquí en Madrid la gente viene muy acelerada. También me encontraba personas que me cuesta más que se aceleren. Igual es un poco más pillar el punto, ¿no?, de la persona, pero sí es muy interesante, porque si nos basamos en fuerza y decimos, no, hay que moverlo a la máxima velocidad posible todo, y hay que... Bueno, pues a lo mejor hay que entender un poquito más a la persona, sus necesidades, dónde está más cómoda, dónde menos, o si lo que está haciendo cómodamente es un parche, por así decirlo, y a lo mejor tengo que bajar revoluciones para poder entrar ahí de nuevo. Yo lo que sí te diría es que ahora que me está viniendo mucha gente de CrossFit que están acostumbrados a mover muchas repeticiones, todo muy rápido, siempre con un tempo, mirando un tiempo que tienen para terminar algo. Reloj, ¿no? Ahí estamos. A esa gente también los mata haciendo las cosas lentas, porque están acostumbrados a moverse muy rápido, a intentar eso, mover los máximos kilos. Encima vas a todo lo contrario. Yo suelo decir que cuando entreno con la gente que voy a intentar siempre hacer lo contrario a lo que hacen fuera. Entonces, si tú te mueves lento y haces muchas repeticiones, vamos a hacer muy pocas repeticiones. O sea, te mueves rápido y haces muchas repeticiones, vamos a hacer pocas repeticiones, lentas y con poco peso. Y a ver, así me gusta construir a mí, a la persona, o me he dado cuenta que tengo que construirla así. ¿Por qué? Uno, porque moverse rápido implica tener muchas más fugas a la hora del movimiento que moverte lento. Porque si tú eres capaz de moverte lento y desde esa base construir, sentir mucho más, el input perceptivo es muchísimo mayor, eres capaz de sentir cómo, la palabra, ¿no?, que se usa ahora mucho, acceder a un split o a una zancada con una kettle en goblet o lo que sea. Si tú lo partes desde lento, cuando tú se lo pides rápido, o sea, ves una armonía del movimiento muchísimo mejor y su cuerpo ya lo tiene visto, ya lo ha hecho varias veces. Entonces, bueno, si tú solo lo entrenas rápido, seguramente que ese movimiento tenga más fugas que óptimo. Sí, al final entiendo que la reorganización que hace el sistema nervioso en base a si tengo un objetivo u otro es diferente, ¿no? Y muchas veces vamos
ese mecanismo de feed forward, de anticiparme para producir fuerza, para hacer... Es una estrategia que tenemos, que es útil en un contexto, pero a lo mejor el feedback, o lo que dices tú, el tener más input propioceptivo e ir regulando, que muchas veces hace que colapse el sistema nervioso, y de hecho ahí entraremos un poco también, si hablamos de isométricos, pues es en lo que cae la gente. Entonces es buena reflexión, es buen punto para empezar a trabajar por ahí, ¿no? Digamos, dándole un orden a, oye, primero soy capaz de hacerlo lento, controlado, y luego progresar en velocidad o en que agrega más estímulos y demás, pues son las diferentes vías que puedes tener, ¿no? Al final tienes que ver si es deportista o no deportista, como decíamos. Si es población general, va a vivir la velocidad, pero no, a lo mejor no tiene un tanto por ciento tan importante dentro de la sesión o dentro del futuro de esa persona. Si es deportista, claramente sí, pero si ya lo hace fuera mucho ese deportista, voy a hacerle lo contrario aquí para crearle un depósito o una tolerancia más grande en todos los espectros o en todos los planos, las variables de ejecución. Y también, como dice, ¿no? El feed forward es más feedback, todo ese proceso que tenemos de ir lento o de trabajar esto, te va a dar un biofeedback continuo, de que tú te vas a ir, bueno, organizando cada sentadilla, cada remo o cada salto. Pero, por ejemplo, ahí enlazo un poquito con lo de antes, metemos nosotros mucho trabajo cognitivo, porque el cognitivo hay muy poco feed forward. Tú no te puedes anticipar, a no ser que sea una coordinación auditiva con el metrónomo, porque el metrónomo sí te dice cuándo vas a llegar a algo, porque tú ya le has puesto la tarea. Siempre el trabajo cognitivo, o mayoritariamente, es reactivo. O sea, tú reaccionas ante algo. ¿Por qué? Porque pues, ves algo, suena algo, o estás pensando, no sé, el deletreo de un correo electrónico o lo que sea, ¿no? Entonces tú no puedes, todo es reacción, todo es algo preplaneado, y es lo que se busca, ¿no? Tú juegas con que no se anticipe, porque lo que buscas con el que no se anticipe es que trabaje la reacción, y al final en el deporte, porque es así, porque tenemos normalmente el deporte colectivo, que tenemos un contrincante, un oponente, no puedo hacer cosas preplaneadas, y menos si soy defensor, porque estoy en base a lo que está haciendo el contrario. ¿Vale? Más o menos. Sí. Qué bueno. Entonces, pues me parece una herramienta súper buena, ¿no? Que la incluyas ahí, esa sobrecarga cognitiva también, o neurocognitiva. Además, como dices, en la recuperación de una lesión, quizás en las primeras fases podemos aprovechar, ya que mecánicamente hay estructuras que a lo mejor no las puedo cargar todavía, pues aprovecho a esa sobrecarga cognitiva y te voy preparando para lo que vendrá. Ahí estamos. Muy bien. Ahí es clave. Ahí es clave. Eso, lo que tú has dicho es clave. Si yo tengo algo lesionado, puedo trabajar con la otra y aumentar esa percepción metiendo tareas de este tipo, aparte de otras tareas. Eso es lo que nosotros siempre decimos, ¿no? De los preparadores físicos, que muchas veces una lesión es una oportunidad, ¿no? De volver a sentar las bases, pero en este contexto, e incluyendo esta variable de la neurocognición, pues más todavía. Y luego la propia preparación física del deporte, incluir todo este tipo de estímulos. Porque se viven diariamente, realmente. Exacto, o sea, ya más allá de la lesión. Y ya que estamos pues por ahí hablando de la preparación física del deporte como tal, porque tú no solo trabajas con lesiones, por la razón que sea, últimamente pues tienes ya muchas lesiones, ¿no? En los últimos años, en concreto LCA, que hablaremos un poquito, pero hablando de la preparación física de deportes, tú mismo, que trabajas con muchos deportistas, habrás escuchado sobre su preparación física, habrás visto, tú mismo sigues siendo deportista. Entonces, en la preparación física del deporte, por lo menos aquí en el contexto de España o lo que tú te has encontrado, ¿qué puntos crees que deberíamos empezar a mejorar cuanto antes? A todos los niveles, de todos los deportes, creo que el entrenamiento de fuerza, per se. O sea, la base mecánica, porque al final siempre digo que somos un ente físico que estamos encima de una tierra y nos agrede, por así decirlo, o tenemos encima una gravedad y una fuerza relativa del suelo que tenemos que siempre combatir. Entonces, en base a eso, la mecánica estructural y la tolerancia estructural tiene que ser un pilar importante.
Podríamos meter, como decíamos, ¿no? Un poquito de neurocognición, podríamos meter cosas que pueden sumar al rendimiento, pero la base tiene que ser eso, la fuerza, como dice Antonio, ¿no? El ser lo más robusto posible. Yo le llamo un 4x4, que la persona sea un 4x4, que sea adaptable a todo lo que le echen, a todos los niveles, en el sentido de variabilidad de planos, el espectro de esa curva de fuerza. Ahora que se habla mucho, ¿no? Como ibas a decir tú, los isométricos, en capacidades excéntricas, propulsivas, claramente. Toda la mecánica de caja torácica y pelvis, como se está hablando ahora mucho, y que es importante porque te da capacidad para que ese depósito sea un poquito más grande, aunque cueste verlo, pero te da capacidad para que ese depósito sea un poquito más grande. Y ya en base a todo esto, la respuesta posteriori tiene que ser la recuperación, en base al sueño, en base a la nutrición, que también se está viendo un poco deteriorada por el multiestímulo, el modo TikTok de vida, las luces. Ahí podemos meternos en muchas cosas, pero que creo que con 4 o 5 cosillas que se hagan así bien, la recuperación y los hábitos podrían mejorar bastante. Sí, totalmente. Qué bueno, pues mira, de eso también hemos hablado un poquito antes. Entonces, estábamos hablando en el deporte, ¿qué habría que mejorar? Varias cosas probablemente, pero afianzar muy claro, como bien dices, la fuerza, ¿no? Al final, en el deporte todo va a ser aplicar fuerza. Cuanta más fuerza seas capaz de aplicar, en un cambio de sentido, en un sprint, en una deceleración, en un golpeo, en un lanzamiento, más rendimiento. Sobre todo si partes de una buena base técnica, que de eso yo creo que vamos sobrados en general. Es decir, cuando un deportista llega a su cúspide deportiva con 30 años o con la edad que sea según el deporte, técnicamente es raro que mejore ya, ¿no? Estratégicamente, pues probablemente sí, y físicamente tienes margen de mejora y a nivel de aplicación de fuerza. Entonces, por supuesto. Te meto una cosa que me parece interesante sobre lo que has dicho. Al fin y al cabo, yo lo digo mucho, lo que te lleva en los últimos minutos a que tácticamente respondas a lo que te dice tu entrenador es el físico. ¿Vale? Entonces, si yo en el minuto, un partido de balonmano, en el minuto 50, a mí me piden una toma de decisión porque tenemos que hacer esta jugada porque vamos perdiendo de 1 para empatar. Si yo no tengo una toma de decisión, no estoy fresco dentro del cansancio que pueda tener. Porque al final, como sabemos, la fatiga es muy emocional, porque si a ti te ofrecen 3.000 euros por hacerte 100 de algo, seguramente que las hagas, aunque normalmente te hagas 10. Entonces, lo que necesitamos es tener claro que lo que me va a dar el paso a que yo dé un pase en pronación o un mejor pase en un momento concreto para que se cree un espacio para que un compañero pueda meter gol, me lo va a dar el físico en esos minutos. Porque no voy a estar, si no estoy fresco físicamente, no voy a estar fresco cognitivamente. Entonces, al final tenemos que tener claro que eso nos da el puntito, y es lo que hablaba, ¿no?, esta semana contigo, que somos importantes y nos quitamos muchas veces mucho mérito en el sentido de lo que hacemos con nuestros deportistas. O sea, siempre con rigurosidad y con experiencia y con conocimiento podemos ayudar a los deportistas muchísimo en este sentido, porque se van a ver en situaciones muy repetidas en los que van a ver cuánto han mejorado, cuánto no han mejorado, dependiendo de los entrenamientos y de esa fuerza y de esa aplicación de fuerza que tengamos, porque lo que nos lleva a ese último paso o a ese último lanzamiento, al final es un aspecto físico, es un aspecto... Totalmente, ¿vale? totalmente. Lo que te deteriora es la toma de decisión. O sea, esos últimos minutos, lo cognitivo es lo que está fuera. Si yo, vuelvo a repetir, tengo una tarea en la que ya he fatigado a la persona durante la sesión y le pongo una tarea de toma de decisión, no se va a asemejar porque son diferentes, pero a lo mejor, si me falla muchas veces, estoy viendo que cuando le demando una toma de decisión con fatiga física, pues a lo mejor no me responde tanto. Entonces es una cosa que se puede trabajar. No sé, hay mucho... Es un campo muy grande que se pueden hacer muchas cosas. Se puede explorar y se podría mejorar, sí. Y de hecho,
en otros países se invierte más en este perfil, ¿no? O incluso en desdoblar, donde ya no existe la figura del preparador físico, sino el especialista de fuerza, el especialista en esto, en lo otro, el research, ¿no? El investigador, por ahí. Hey, ¿te gustaría dominar mucho más el mundo del movimiento y optimizar los entrenamientos de las personas con las que trabajas? Pues te hemos dejado una clase completamente gratuita, grabada, sobre valoración funcional de la sentadilla, donde te explicamos cómo realizar este test, qué información sacar de él e incluso cómo elaborar los ejercicios en base a la información que obtengas de este test, valoración funcional de la sentadilla. Tienes el link más abajo en la descripción y sin más te dejo de nuevo con la entrevista. Mira, es que vas hablando, macho, y me van surgiendo cosas que te quiero preguntar, aparte del guión, entonces por eso digo, colapso. Pero una cosa que has comentado, que estábamos hablando, el tema de fuerza, muy importante mejorarlo, y luego también hablabas de lo que llamaban entrenamiento invisible o de la recuperación, el descanso. Y hemos estado hablando antes de que, y yo sé que tú trabajas, que tú inculcas mucho esto a tus alumnos o a las personas con las que trabajas, en cuanto a hábitos que fomenten la recuperación, que fomenten el descanso. Entonces, y lo que yo te planteaba es, hostias, como nosotros a veces estamos muy estancados, afianzados o vistos como el perfil del entrenamiento, a veces cuando te quieres salir un poquito más hacia el descanso y tal, no siempre entra bien. Hay que venderlo, entre comillas, y una de las formas, por supuesto, es explicando bien el porqué y sabiendo el porqué. Entonces, mi pregunta es, dentro de esto, ¿qué hábitos, qué 2, 3 hábitos tienes claro tú sí o sí que con tus deportistas utilizas, que les quieres inculcar, que sean paralelos al entrenamiento y que van a fomentar? ¿Qué 2, 3 hábitos y por qué, más o menos? ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo les inculcas esto? Normalmente, cuando llegan a la evaluación, les explico cómo entiendo yo el ser humano, que se vean ellos, porque muchas veces las personas no entienden que son un ser humano. O sea, ellos están aquí, hacen sus cosas, porque no es lo normal, porque tienen que ir a trabajar o tal, comer, dormir, pero tienen que entender cómo se mueve, por qué pasan ciertas cosas, y te dicen, hostia, pues eso es verdad, eso me pasa a mí, ¿no? Es la típica frase de cuando tú le das a conocer algo que dices, oh, pues eso me pasa a mí, o eso me pasaba a mí de pequeño. Entonces le inculco un poco el cómo es el ser humano, de qué se rige, que el sistema nervioso, pues bueno, tienes una información potente en la que se basa de pues, experiencias previas o un historial de lesiones que también influye, cómo las emociones, cómo se está cada día, cómo tienen que trabajarse ellos mismos, si son tanto deportistas como no, para que, bueno, pues para que cada día afronten las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Es algo que nos debemos todos. Entonces, le explico un poquillo eso, pregunto mucho sobre el sueño, lo primero que hago es preguntar sobre el sueño, no cuántas horas duermen porque me es más igual, sino a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, si dejan pronto la tecnología o no, si cenan pronto. O no, porque repercuten todo el sueño. Yo le hago preguntas que repercuten en el sueño. Cenar tarde, la tecnología con su luz azul o con su actividad, porque al final, esto lo he escuchado que es una verdad, porque me ha pasado a mí y nos pasa a todos. Si tú tienes una conversación una hora antes de dormirte en la que te enojas o tienes un enfado, o sea, tu sistema se vuelve loco y te cuesta más dormir, aunque dejes el móvil una hora antes. Totalmente. Entonces, incluso si la tienes, es una buena conversación con alguien que te gusta o que sientes algo por esa persona, también incluso te puede, porque empiezas a darle vueltas y empiezas... Sí, es estimulante, ¿no? Son estimulantes. Entonces, ya no solo se deja el móvil o la tele o el iPad o lo que sea, por lo que implica la luz o lo que implica la actividad simpática, sino por lo que puede repercutir emocionalmente a la hora de dormir, ¿no? Entonces, acostarse temprano, yo siempre intento porque la gente está muy acostumbrada, creo, a acostarse tarde, no entiende que... Por lo menos aquí en España, sí. Sí, hay eso que en invierno se caiga el sol antes, parece que eso no se entiende, ¿sabes? Es como que anochece a las 6:30 y no intento irme antes a la cama, ¿no? O sea, en el verano se puede entender porque nos hacen más largos los días y es más fácil estar más tiempo en la calle y que tú llegues más tarde a casa y que cenes más tarde.
Sí, pero uniendo ahora. todo eso, que cenen pronto para que se haga una digestión y que si te puedes mover un poquito o sacar el perro si lo tienes después de comer, pues te va a venir mejor, porque toda la digestión va a venir mejor. Y bueno, ¿y cómo se levanta por la mañana? La pregunta es si te levantas descansado, si se le queda la boca seca. Ahí ya, bueno, tengo terapias o herramientas como yo lo uso los tape o respiraciones, meditaciones antes de dormir, 5 minutillos, para que fomenten la respiración por la nariz previa a dormir. Esa es una, el sueño. La alimentación, clarísima, o sea, que coman. Que, por ejemplo, me he formado y sobre todo he intentado buscar profesionales que creo, en mi criterio, que hacen bien las cosas, que dan un buen mensaje y que tienen un conocimiento extenso en la materia, y les mando mucho a mis clientes esos Instagram o los podcasts donde hablan estas personas, para que no me escuchen solo a mí, porque muchas veces escucharme solo a mí es como no hay una rigurosidad o no hay una aceptación de la información, ¿vale? Entonces, bueno, pues comer es súper importante las veces que le haga falta a cada persona, dependiendo del deporte que haga o de lo que haga diariamente. Yo creo que estamos excedidos en la comida en las personas que se mueven poco, que eso es lo que siempre les digo, ¿no? Yo les pregunto qué hacen en el día y si creen que esa comida que meten es necesaria para lo que ellos hacen, y que ellos reflexionen sobre ello. Porque si yo entreno mucho y puedo comer 2 o 3 veces, ¿por qué tengo que comer 5 o 6 veces cuando solo vas 1 horita al gimnasio, ¿no? Yo le hago preguntas en base a eso, que eso ahí cada uno tiene su contexto y sus cosas, y que si podemos un poquito llevarlos en ese río, en ese caudal, hacia que mejoren también esos aspectos, pues mejor. Si no, pues derivo siempre a compañeros. Y te diría que como tercero, sueño, comida, y que tengan parones en el día, que paren, que tengan descansos en los que no hagan nada. Sobre todo si hay gente que trabaja por la mañana y por la tarde, como podemos ser nosotros, o en este caso yo, que tengo turno partido, Sí, pues intentar hacer parones, de que el cerebro descanse de la multiactividad, porque viene bien ese reseteo, pues incluso esa power nap, ¿no?, que se habla de esa siesta de 15, 20 minutos, que también crea un reseteo cognitivo, pero sobre todo si no está acostumbrado a dormir siesta o lo que sea, que pare, que no solape tareas tras tareas, ¿no? Que eso es una cosa que he aprendido de mi psicólogo y que he metido, porque yo soy multitarea, porque mi cabeza va siempre a 3000 y yo lo sé, pero bueno, intento que después del trabajo, intentar tomarme un café, pararme, ponerme al sol, que normalmente allí en Andalucía pues tenemos bastante, y después al gimnasio, tranquilo, con la cabeza bajada, porque yo cuando salgo de los clientes voy pensando en ejercicio todavía, tengo como necesito esa supercompensación, ¿no?, podríamos decir, cognitiva, de ahora me bajo, y ahora bajo todo, planifico lo que voy a hacer después, me voy al gimnasio, vuelvo, ya sigo trabajando en la casa, lo que sea, como, y tengo unas paradas, intento hacer 2 paradas para que mi sistema no esté siempre en simpático, ¿no? Sí, además eso acaba saltando, ¿eh? Acaba saltando. Yo me identifico con el perfil que dices de multitarea, de ir pensando, y creo que casi todas las personas que pasen por este podcast estarán ahí en ese perfil. Y hay veces que te sientes productivo, que sientes que estás haciendo mucho, pero no es sostenible en el tiempo. Hay veces que te puede durar días, que te puede durar semanas, pero yo personalmente, yo no tengo esa habilidad o esa capacidad, pero llega un momento que si no vas haciendo estos parones, petas. Pues igual que el entrenamiento. O sea, es lo que bien has dicho, una supercompensación a nivel de entrenamiento necesita de su descanso y su recuperación, el cerebro también, para procesar. Así que Ese ejemplo que has puesto es bueno, porque te iba a decir, al final, si yo no quiero, entre comillas, lesionarme, no hago 3 días de entrenamiento muy duro y después hago 4 en los que no puedo, sino lo que vas haciendo es unas microdosis semanales. Pues al final los descansos de microdosis semanales de tu sistema te van a hacer que alargues ese estado, entre comillas, de flow en el que puedes permitirte productividad y tener descanso y no ser productivo. Al final, yo me he dado cuenta que con esos parones lo que tengo es más creatividad, me viene más... o sea, yo creo que soy una persona creativa, que con poco puedo crear mucho, y que
Y eso me crea, pues, valga la redundancia, un poco de sostenibilidad en cuanto a, venga, ahora tengo tiempo, estoy leyendo, tengo la cabeza más tranquila, puedo crear pues, tareas o posts o por dónde ir en una reflexión para el canal de Telegram en este caso, como esta semana, y después tener mi productividad normal de cuando vas al trabajo presencial o estás pues, haciendo la formación o lo que sea. Qué bueno. Joder, me gusta mucho el enfoque, me parece muy interesante. De hecho, esto lo puedo ver aplicado, ¿no?, a las personas con las que trabajamos. A mí me pasa mucho cuando mando ejercicios de respiración, ejercicios en los que hacemos hincapié en cómo se pisan, cosas que pueden ser más cotidianas. Siempre tengo que aclarar, oye, estamos entrenando, estamos pensando en la respiración. Cuando luego tú vayas fuera a pasear, no me vengas diciendo respiro mal, no, tú mira a los pajaritos y relájate. Aquí yo te voy a mandar deberes y durante ese tiempo estarás pensando en la respiración, luego no. Entonces es un poco el overthinking ese también de liberar mentalmente y me parece un hábito muy bueno. Sí, Al final yo lo hablo mucho con Antonio y lo que hacemos con la persona es trabajo compensatorio, todo. O sea, podríamos definir que lo que hacemos con las personas son trabajos compensatorios. Ellos hacen fuera cosas y nosotros los metemos durante un tiempo en cosas en las que no están normalmente acostumbrados a hacer. Bueno, hay gente que sí, que entrena todos los días de la semana, pero cuando vienen contigo hacen cosas, aparte de entrenar, hacen cosas diferentes. Ya no es solo ir al gimnasio o ir a un WOD de CrossFit o lo que sea, no. Contigo hacen un trabajo que yo le llamo compensatorio, que no es la definición como tal que conocemos, sino es todo lo que no se hace o todo en lo que tengo que estar consciente para que fluya solo después cuando estemos fuera. Sí, no, pero fíjate que el término compensatorio encaja muy bien, porque al final muchas veces cuando viene una persona a una preparación física concreta o a una recuperación de una lesión, tradicionalmente hemos visto como la rodilla, hay que recuperar la rodilla. Luego poco a poco fuimos viendo, oye, pues a lo mejor en la rodilla también influye el tobillo y también influye, pues metimos eso más al saco también, hay que complementar. Luego ya vas estudiando y dices, no es el tobillo, es que el pie también tiene 33 articulaciones, hay que meter más al saco, pero es que luego también metes los aspectos emocionales, los aspectos psicosociales, bueno, pues un poco todo, y como dices, ir compensando, ir haciendo el humano más completo, ¿no?, posible. Que bueno, vamos a hablar ahí un poquito, me gustaría que nos mojásemos un poco en tema de entrenamiento, y hemos hablado de la parte cognitiva. Dentro de la parte más de fuerza o de preparación física más tradicional, o lo que entendemos más como esa preparación física, yo sé que tú usas una serie de herramientas y algunas que compartimos, que estudiamos mucho, que nos gusta. Me gustaría, te las voy a comentar y a ver si podemos ver de forma así concisa, rápida, cómo las usas y para qué las usas. Es decir, el por qué meter esa herramienta y más o menos protocolos. Entiendo que, por supuesto, siempre lo decimos, cada persona, cada situación, cada contexto, pues habrá que aplicarlo de una forma u otra, pero si nos mojamos un poquito, ¿qué protocolos sueles utilizar y demás? Por ejemplo, el trabajo pliométrico, la pliometría. Vale, me mojo con deportistas, hablamos un poquito de deportistas, siempre tienen un bloque de pliometría, a no ser que venga ese día con alguna molestia. Pero cuando hablamos de bloques dentro de la sesión. Sí, dentro de la sesión. O sea, yo me baso en microdosis siempre. Yo por eso le llamo muchas veces, que salen en Instagram, macedonias, porque son diferentes frutas que se juntan en un bol. Qué bueno. Entonces yo le llamo macedonia a eso, hago un bloque de respiración o de reseteo, otro de movilidad o juego, ¿vale? Ese play para un poquito la activación del sistema nervioso, que ahí puedo meter cognición o lo que sea, y meto un tercer bloque de pliometría. Esa pliometría puede conllevar o puede tener como herramienta la cognición o no. Puedo buscar la potenciación simplemente y solo usar 2 o 3 ejercicios, siempre de pliometría. Entonces me baso en deportistas según su CMJ y su SJ, y bueno, también les evalúo el Abalakov y el Drop Jump, qué fase es la que tiene un eslabón más débil, si la excéntrica, índice, ¿vale? El EUR, que también se llama, que es la diferencia entre el SJ y el CMJ. Veo si tengo que mejorar alguna de las partes. Si todo va bien, pues bueno, pues de esos 3 ejercicios no hago igual todos, sino a lo mejor hago uno más pliométrico de tendón de Aquiles o tobillo,
otro a lo mejor más de propulsión a nivel de rotuliano, puede ser de propulsión simplemente, de uso de la mecánica de vertical, de empuje, y otro más extensivo, por ejemplo. Ah, los dos primeros serían con un carácter más intensivo. Sí, o sea, el orden lo veo en el momento. Vale. Pero puedo usar esas tres cosas. Si la persona, si no estoy buscando nada, por ejemplo, tengo una chica que la fase céntrica es regular. Bueno, pues los tres van a ir de diferentes formas puestos, pero en base a eso. Ah, vale. ¿Vale? Caídas. Ahí estamos, por ejemplo. Ya, llámalo como quiera, caídas de cajón, el breaking o lo que sea. Breaking, ¿Vale? sí. Por ejemplo, si esa chica, esa misma chica, eso es a principio de semana, esa misma chica a final de semana que tiene que competir, iría más enfocado a lo rápido, a un drop jump rápido, por ejemplo, que tiene una caída, o a una propulsión. Ya no me baso tanto en ese céntrico, porque solo hemos trabajado a principio de semana, y me voy a esa activación, ¿no? a esa preactivación que hay muchas formas ya de llamarlo, el priming, el PAP o lo que sea. ¿Vale? Buscando un poquito más, sistema nervioso, movimientos rápidos con menos carga. ¿Vale? Y la parte extensiva, el objetivo es un poco más estructural, más de Sí, tendones. bueno, es que pocas veces meto lo extensivo sin metrónomo, porque ya tengo dos cosas unidas. Al final yo intento matar a los máximos pájaros con un tiro. Sí, entonces, si tenemos poco tiempo y encima estoy haciendo microdosis y no tengo muchas tareas de lo que voy a aplicar, por ejemplo, la biometría, pues bueno, pues busco el metrónomo, que me sirve para que la persona esté hiperconcentrada, no se vaya de un ritmo y que me esté haciendo siempre con una cadencia esa pliometría. Pero a lo mejor no hago extensiva y solo hago intensiva y hago tendón más pliométrico de pie, más propulsivo de tendón rotuliano. Vamos a poner ejemplo. De pie o de tobillo serían más los pogo jumps, pogos, sí, por ejemplo, o ankle jump, que lo podemos eso ver es, también, o yo hago mucho lo de subo y bajo a un step, me desplazo, subo bajo un step, me desplazo y de manera continua, ¿vale? O simplemente con hops. Y más rodilla, para utilizar la palanca de rodilla. Sería a lo mejor un resistido con goma, que puedo hacer un CMJ, simplemente, si quiero ser más propulsivo, pues un power jumps, en plan, estoy sentado en un cajón y yo me propulso hacia arriba o a subir a otro cajón o saltar la valla. O sea, al final ahí meto planos, es muy importante. Yo solo, o sea, en todos los deportes meto planos, no solo voy al sagital. O sea, se pueden ver muchos vídeos y ahora estoy grabando muchos vídeos, sobre todo con LCA, en los que los hago rotar mucho, que vayan en su propio eje y que sepan aterrizar o sepan recepcionar con una pierna, dependiendo de dónde vengan. Eso ahora mismo, los planos los estoy metiendo muchísimo y ahora estoy intentando sacar las máximas tareas de eso, sobre todo en los lesionados de rodilla. Como te decía, deportistas hago eso, lesionados, empiezo mucho más tranquilo, meto la pliometría también, meto la cognición también. Más extensivo al principio. Sí, más extensivo, que acumule carga. Si yo ya he metido la pliometría es porque ya aceptan perfectamente la deceleración en estático, en todos los planos, ¿vale? Entonces ya empiezan a aceptar carga de manera más pliométrica de bajo altura o de bajo grado y ya voy sumándole poco a poco. 2 piernas, una pierna, planos, así. Qué bueno. Venga, seguimos. Vamos a agilizarlo para que me dé tiempo a meter todas las herramientas. Igual, el por qué lo usas, qué consigues con el deportista y protocolo más o menos que utilices. ¿Isométricos? Isométricos uso al principio, ¿vale? Como input a tope a nivel de... También uso metrónomo porque los pongo en tempo, o el TUT, uso mucho el TUT, le digo 10-10. Pero overcoming, o sea, iso-push para ese caso. No. El TUT, el tiempo bajo tensión, lo uso, le digo 10 segundos de bajada, 10 segundos de subida. Entonces, el ejercicio que yo le pida me va a 10 segundos de bajada, 10 segundos. Eso sería en un super slow, me refiero. Entonces, meto eso y meto isométricos, por ejemplo, en los que esté el metrónomo, con el metrónomo, el agudo y 4 tiempos. En esos 4 tiempos tiene que estar en la isometría y después baja. ¿Vale? Puedo usar isometrías mantenidas. Los isopush no los suelo usar al principio. Todo lo hago un poquito más como activación de la sesión al principio. ¿Vale? Y normalmente sin carga. A lo mejor isométricos de muy largo, ¿cómo se dice? Rango de movimiento.
O sea, una split muy larga o una split en la que yo levante el talón un poquito con una tarjeta de crédito para que un poquito tenga ahí ese trabajo pie-tobillo. Puedo hacer flexiones isométricas. O sea, allí puedo meter miles de ejercicios. Sobre todo voy al principio. Como yo quiero tras el reseteo del sistema con la respiración y la movilidad, que normalmente busco la adecuación de cadera, el centro de masa hacia atrás y tal, pues en la activación busco RI o RE, rotación externa, rotación interna de caderas a baja velocidad o en isometría, ¿vale? En puentes de glúteo, en pared, como aprendimos juntos en IKN. O sea, lo que pasa es que los he cambiado un poquito porque apoyo todo el pie, o dependiendo de la persona en el momento en el que esté, pues apoyo todo el pie. Entonces busco esa isometría. Ahí sí suelo meter un poquito más de isopush de una manera que, si me pongo ahora a explicar esto, nos vamos aquí a muchas horas, pero sí busco, como normalmente hay un estado o una orientación elongada de los isquios por esa anteversión pélvica, si busco que por ejemplo, con pie en pared, si me lleven la fuerza hacia, le pongo un taco debajo, en el suelo, un taco para que esté un poquito más elevado, y isometría hacia abajo y hacia mí para llevarme el isquio a todo lo contrario. Ellos están elongados en excéntrico, me lo llevo a una intención concéntrica para que se acerquen los dos puntos, tanto de rodilla como de cadera. Ahí sí suelo hacer esos isopush, pero esos isopush duran 5 segundos, en los que la persona no hay una fatiga grande. No, ¿vale? Es más una fuerza intencional, ¿no? Eso es, sí, y de ser consciente de lo que dónde me estoy atrayendo. Pero los clásicos peso muerto isométrico, sentadilla a una pierna, en posición, todo esto en posición de mid stance, de fase media. Tal. Lo hago en la parte de la fuerza. Ajá, dentro de lo que es fuerza. Si quiero hacer contrastes, si quiero hacer un preparatorio para partido, o si, por lo que sea, esa persona yo veo que necesita vivenciar la máxima fuerza posible con un isopush, y pues, bueno, uso una galga con la plataforma, o uso, eso, como tú dices, ¿no? La barra. Tengo una cincha para la parte superior que he cogido de un TRX y un mango, y voy a máximo, intentando que no haya compensación del cuerpo y que haya una isometría máxima de. Pero normalmente eso lo meto en los bloques de fuerza, que es después de la pliometría. Vale. O sea, y el por qué meterlo ahí, isométricos, bueno, entiendo que es el isopush para menos fatiga y resultado fatiga, ¿te sale bien la balanza? ¿No? Menos carga estructural, dependiendo en el momento en el que estemos de la temporada también. Si estamos compitiendo mucho, si me viene muy cansada la persona y no quiero meterle carga mecánica de flexión y extensión, me sirve muchísimo el isopush o el overcoming. Contrastes, como bien has dicho. Sí, contraste como primer ejercicio también me vale, y lo voy cambiando. Tampoco me quedo con una cosa, voy viendo qué es mejor ese día o cómo me viene la persona, y ya uso todas las herramientas, los isométricos, la pliometría, claro, o una cargada igualmente. La siguiente, oscilatorios. Oscilatorio también lo uso, y sobre todo lo uso en contraste o el trabajo de fuerza, en ese bloque. Lo que quiero es que el sistema nervioso vaya a 3000 y que sea capaz, sobre todo, yo le digo el off-on. ¿Vale? O sea, dentro de ese contraste sería lo contrario, correcto, el punto contrario al isométrico, correcto, al isopush, ¿no? A moverte lo más rápido posible, y que sobre todo tu cuerpo sepa desconectar y conectar muy rápido. Que se desconecte. Como es muy difícil muchas veces explicar ver rápido, y por eso, como comento muchas veces, uso el metrónomo. Si yo le pongo un tempo del metrónomo, la persona se tiene que acomodar a ese tiempo. Si no se acomoda a ese tiempo, está fuera. Entonces, si yo como le digo a una persona que vaya rápido, ve rápido, pero ella no lo entiende. La persona, su sistema nervioso no está preparado a lo mejor, o no está acostumbrado a ir rápido. Entonces, yo le pongo, muchas veces uso el metrónomo, métete en esto, yo quiero esto, lo ha pillado, se lo quito, y la siguiente serie, mientras que me lo haga a ese ritmo, muchas veces le viene bien como foco para estar concienciados de que se tienen que mover muy rápido, muy rápido. Entonces, uso pues con gomas de hinge de cadera, o en split, o a una pierna, ¿vale? Los oscilatorios. Me gustan más con gomas porque la goma te hace que tú caigas con la gravedad
y desconectes, o que sea más fácil desconectar ese off, para que tú después, en cuanto llegues a un rango en el que yo te he pedido que aplique, o que el rango ya te dice sube hacia arriba, pues propulso vaya hacia la vertical. Estábamos hablando, por ejemplo, de una sentadilla, o sea, un squat, una pierna, en la que tú estás agarrado al rack, la goma está por encima, y tú desconectas la goma, te empuja hacia abajo, más gravedad, y tú haces después una fuerza contra la gravedad. Se puede hacer con mancuernas, se puede hacer de muchas formas. Sí, pero siempre ya con mancuernas también es como más lo usarías. Claro, sí. es que ya con mancuernas la gravedad implica mucho y moverte más rápido implica una mecánica un poquito más compleja, quizás. Al final, ¿de cuánto pones la mancuerna? Yo uso balones medicinales de 1 También. que me roten, porque yo lo hago en rotación, o lo hago en split, o lo hago en hinge, lo hago de diferentes formas. Sí, y un poco también, ahí es donde te digo que yo, por ejemplo, aprovecharía, ya que son cargas más bajas, aunque bueno, es complejo cognitivamente también el enchufarse, desenchufarse, pero poder aprovechar a movimientos un poquito más variados, más dentro del espectro de movimiento, que si me voy a una carga alta, un ejercicio tradicional, pues va a tener que ser lineal y entra dentro de la preparación física, pero así tocamos un poco todos los palos. Al final, si no eres estable, no vas a poder producir fuerza con unas cargas altas, ¿no? Pues, a ver, vamos a ir acabando. Al final yo creo que el cruzado anterior lo vamos a dejar para una segunda entrega, porque, bueno, podríamos haber estado hablando de 1000 cosas, pero hay algo que tú reflexionaste mucho esta semana, lo estuvimos hablando, lo comentaste en tu canal de Telegram, y aquí hemos estado hablando también de muchas herramientas que tú utilizas, más cognitivas o más propias de entrenamiento de fuerza ahora al final, pero hay algo que has dicho al principio, de cuando tú metías el elemento cognitivo, tenía que haber primero un ok en cuanto a que domine la tarea, ¿no? Y hablábamos y me comentabas esta semana algo que yo estoy muy de acuerdo, y es que muchas veces nos fijamos en el dato numérico y que quizás la preparación física aquí en España está muy orientada al dato numérico y no tanto a la parte cualitativa, a la calidad, que precisamente tú ya lo has hecho hincapié. Oye, tiene que haber una calidad para que yo pueda meter un estímulo más y dificultar la película. Claro, si leemos algún estudio por ahí, no tengo el factor para aumentar la carga, no es la calidad, es el tiempo, oye, pues hago un protocolo de 6 semanas, en la semana 2 subo, en la semana 4, bueno, y no siempre va así, ¿no? Entonces, que me cuentes un poquito sobre qué piensas en ese sentido, en esa lucha entre lo cualitativo, lo cuantitativo y la situación, ¿no?, que tenemos en la preparación física. A ver, creo que, como te comentaba antes, desde la universidad, y no la critico, pero es algo normal, cuando sales, lo que más demanda la gente es las cosas cualitativas. Los preparadores o los entrenadores, entrenadoras, es lo cualitativo porque es lo que les falta, ¿no? Se nos ha llevado hacia lo cuantitativo, hacia medir números. A priori, bueno, al principio fue el GPS, cuando salió el GPS, que ya está bastante, ¿no? Pues número de sprint, número de aceleraciones, número de tal, la RM, cuánto porcentaje sí o sí, porque si no, no puede mejorar, que yo lo entiendo, pero el encode después, ahora por ejemplo las plataformas de fuerza, ¿no?, que se ha puesto muy de moda, pero yo lo que creo y que le he dado vuelta, como decía, esta semana, es que a nivel de programación general yo entiendo que la élite pues tenga que mirar números, porque al final los números, y como yo he explicado esta semana, son la consecuencia, o sea, lo cuantitativo es la consecuencia de lo que tú has hecho. De una manera u otra. Entonces, lo cualitativo es más la causa. O sea, cuando tú tienes lo cuantitativo, sacas una hipótesis, interpretas los datos y vas a la causa de por qué se han dado esos datos. Y entonces miras algo cualitativo para mejorarlo. Cambias el proceso, el desarrollo del protocolo que estés haciendo de fuerza, o vamos a meter este ejercicio porque esto me pueden dar una consecuencia diferente. Entonces, yo creo que a nivel general, y con la población que entrenamos casi todos, con lo cualitativo vas bastante bien, pero tenemos que ser muy rigurosos en lo cualitativo. En lo cualitativo yo metería, como hablaba con mi compañero Adri Lanza, lo emocional, la salud integral, el descanso, el tener ese kilómetro de ancho de conocimiento, porque el saber de técnica de biomecánica aplicada, que sepamos corregir una sentadilla, un peso muerto, porque al final
es lo que más vida le va a dar a nuestros clientes y en lo que más adherente va a ser antes que el dato. ¿Yo evalúo cosas? Sí, evalúo el salto, pero con gente que llevo mucho tiempo entrenando, con deportistas que sé que un porcentaje de mejora le va a venir muy bien, pero en la población general creo que lo de cuantificar, al final todo el rato estamos cuantificando, ¿vale? Porque vemos rangos, todo internamente es número, porque yo entiendo que todo es matemática, pero quizá el porcentaje en población general debería ser un poquillo más o bastante más cualitativo, porque al final esto te lo comento porque yo voy a los cursos y en la formación veo que hay poco criterio, primero técnico, de conocimiento biomecánico y que la evaluación o el ojímetro que se tiene dificulta mucho el plan de actuación a posterior, lo dificulta muchísimo. Entonces, tener claro por dónde tengo que ir, el camino que tengo que coger, todo eso es cualitativo. Ahí no hay suma de nada. Que cuando ya llevan tiempo y ya saben desarrollarse en todos los movimientos que tú les has enseñado, kettle, con mazas, con lo que quieras, con la herramienta que quieras, y quieres cuantificar cosas, perfecto. Podemos cuantificar, al final cuando tú evalúas, cuantifica pues bueno, los rangos de una postura o las respiraciones con cronómetros de cuántas respiraciones hace en un minuto o no sé, puedes cuantificar cosas, pero al final es un test normal, es un pretest. Bueno, pues dentro de 2 meses hace otro o un mes hace un post-test, pero todo lo que hay en medio, todo el curso y el proceso de en medio es cualitativo, o sea, sí, ya no estás midiendo tantas cosas, ya vas provocando la consecuencia que será el post-test, o sea, quieres provocar de manera cualitativa esa consecuencia. Sí, yo creo que es un poco, se ha intentado como las ciencias del deporte hacerlas más serias desde un enfoque igual que no es el acertado, es, oye, quiero hacer esto más serio, así que necesito datos, necesito cuantificar para producir más a nivel científico, y está perfecto, pero eso no tiene que desligarse de que trabajamos con seres humanos y que en el ser humano todas las variables que son infinitas al final no se van a poder cuantificar, cada vez tenemos más posibilidad, pues oye, mira, yo incluyo ahora cada vez pues puedo empezar a trabajar con la variabilidad de la frecuencia cardíaca para evaluar qué tal, el tono vagal, el sistema nervioso, cómo se encuentra, incluso si hago una tarea de respiración, cómo responde a nivel de variabilidad. Hostia, eso es una herramienta que es muy potente, pero no me va a dar la cara que pone esa persona, el cómo viene, el cómo me da los buenos días. Eso no se puede matematizar, y es fundamental como entrenador. Yo le decía también una cosa clave. ¿Cómo nos hemos ido a lo cuantitativo durante mucho tiempo y nos hemos dado cuenta? Ojo, es que si no tiene una simetría de tal, tenemos un problema. Es que si no se tiene un 1 de metros por segundo, no sé cuánto, tenemos un problema. Pero si te das cuenta, el entrenamiento y la profesión se ha ido alejando de la cuantificación porque ha visto que no había solución a los problemas, porque al final, lo decía el otro día, ¿no? Nosotros nuestro objetivo principal es solucionar problemas. O sea, todos los profesionales de la salud intentan solucionar problemas. Tú me vienes con algo y yo te intento solucionar problemas. Yo creo que la vida se basa en solucionar problemas todo el rato, porque al final, pues, ¿por dónde voy? Por aquí, tengo que ir para allá, ¿cuánto tiempo tengo? Son tomas de decisiones constantes. Entonces, yo creo clave el que nos hemos ido alejando de eso porque no nos solucionaba los problemas. Entonces, nos hemos tenido que meter en la salud integral, en lo cualitativo, me lo invento, el reposicionamiento o el reseteo, en los excéntricos, lo que sea, para poder solucionar problemas sin números, en este caso sin números, que yo, ya te digo, no estoy en contra de nada porque yo los uso también, pero creo que en población general necesitamos una base bastante gorda de cualitativo, y hemos visto que no nos solucionaban problemas y nos hemos tenido que ir a todo lo contrario para poder solucionar problemas, y casualmente se han ido solucionando problemas. Entonces, al final, por eso yo siempre digo que lo eminentemente práctico va por delante de la ciencia, porque la ciencia se debe a números. Es que eso es así. ¿Cuántos hemos cogido? Un N de no sé cuánto. Y necesitamos, yo qué sé, que los valores para que sean significativos sean de no sé cuánto medida para que podamos decir que está demostrado que no sé qué. Entonces, es súper necesario,
pero que si la práctica no avanzáramos, es muy difícil que se estudiara lo que estamos haciendo en la práctica. Claro, de hecho la propia práctica es la que plantea las preguntas, ¿no? Yo creo. La ciencia, los números tratan de dar respuestas, pero las preguntas siempre van un poco por delante, ¿no? Al final tú estudias cosas porque te preguntas cosas, y tú reflexionas porque te preguntas cosas. Si no te preguntaras nada, se supone que ya estaría, ¿no? Ya tendría solución. O sea, los estudios se hacen para solucionar problemas igualmente. Bueno, señor, vamos a ir acabando y te voy a hacer una preguntita más para muchas personas que nos escuchan, nos ven. No sé si muchas, quiero pensar que sí. Entrenadores, profesionales, entrenadores, fisios, principalmente entrenadores jóvenes que acaban de salir de la carrera o están ahí en medio de la carrera. En base a toda esta experiencia tuya, ¿qué recomendación le podrías dar? Obviamente cada uno seguirá su camino. Quien quiera continuar en el mundo del entrenamiento y llegar a un punto pues, similar a donde has llegado tú, de experiencia, de aprendizaje, de poder ayudar a gente, que realmente estás ayudando a gente, y eso es un hecho. Para llegar ahí, ¿qué pasos crees que tendrían que dar o qué consejos le darías? Lo primero, que somos eternos aprendices. O sea, que deberíamos siempre tener una escucha activa, que todos pasamos por... yo creo que nos ponemos a estudiar, a friquear un poco y ya parece que sabemos mucho y que creemos que sabemos más que los demás. Yo creo que todos pasamos por ahí, que somos eternos aprendices, que sobre todo que hable muchísimo con muchísimas personas, con muchísimos profesionales. Si tienen un mentor, 2, 3, mejor, porque esa gente son los que te van a acortar los caminos. Ya se han equivocado tantas veces que al final... Yo creo que las formaciones tienen que ir hacia ese embudo, hacia acortar caminos a los que te están escuchando, prestarle las herramientas que sean, pero acortar caminos, que lean y que practiquen muchísimo, que cuantas más gente vean mejor, y cuantas más, imagínate, patologías o tipos de personas vean mejor, porque tu ojímetro va a mejorar y tu screening de lo que está haciendo, de cómo lo tiene que hacer, va a ser mucho mejor. Y conocimiento, leer, o sea, no inundarme de formaciones, creo. No inundarme de formaciones. Yo fui muy autodidacta durante los primeros años. Yo no me empecé a formar hasta el año que yo te conocí. O sea, yo llevaba ya 4 o 5 años entrenando gente y yo solo leía en mi casa y practicaba, leía en mi casa y practicaba. Y otra cosa que me parece fundamental y que por la que yo creo que controlo muchísimo la carga, la dosis, las repes y... el que se tiene que notar es entrenar yo mismo. Porque si yo no soy capaz de lo que estoy dando, hacerlo yo, no le puedo pedir a la persona que lo haga. Es muy difícil que esa persona, que yo sepa cuántos son 2 por 6 de una búlgara con 20 kilos a cada lado, si no lo he hecho. Porque, no, eso es poco. O, claro, te da un RPE y no sabes interpretarlo realmente, porque ha dado 8, bueno, pues vale. Pero si tú lo has hecho, sabes si ese 8 es 8 o no es 8. Sí. Entonces, yo lo que no puedo lograr es que la gente que yo entreno esté, entre comillas, igual a los niveles de fuerza que yo estoy. ¿Por qué? Porque yo tengo un tiempo trabajado, llevo 10 años trabajando o 11 años trabajando y me viene una persona de nueva. Claramente, tengo que tener claro, o sea, qué es lo que he construido yo durante estos años, qué puedo ir construyendo con esa persona, y eso me va a dar muchísima información. En resumen, conocimiento, lectura, sin volvernos locos, que se vaya procesando poco a poco, mucha práctica, ver a mucha gente, tener los máximos mentores posibles y tener una escucha activa con el que te corrija o con el que, de manera educada claramente y constructiva, con el que te corrija y que puedas hablar con los máximos profesionales posibles, de todos yo creo que de todos, tanto entrenadores como fisios, como podólogos, que todos te van a dar su punto de vista y su perspectiva, que nos viene bien, porque al final estamos trabajando con personas y con seres humanos, con estructura, y entrenar. Y meterse en los hierros. Ahí estamos. Y entrenar, y si tú estás poniendo, por lo que sea, una tarea cognitiva, que seas tú el primero como la anécdota de que la semana pasada, pues a mí se me salió la rótula en una tarea cognitiva con una jugadora. ¿Vale? Entonces, y hay aprendizaje. Ahí estamos, ¿no? Yo fui a Hopo y al final fui yo el que salió mal parado. Nos quedamos con esos 4 consejos y yo voy a añadir 2
para aquellos que quieran seguir aprendiendo. Uno es meterse en tu Instagram y en tu página web, que tienes un montón de píldoras de microdosis de aprendizaje y tienes formaciones y presenciales y puede que haya cositas también en el futuro más ahí. ¿Cómo es la página web? Coach Pablo Vallejo. Ahí lo tenemos. Para seguir aprendiendo, Coach Pablo Vallejo, tanto en Instagram como en la página web. Y comunidad de entrenadores también de Potencial Humano, donde somos ahí un grupo de entrenadores y tenemos un montón de formación. Así que, tío, muchas gracias. Encantado. Se me han quedado temas por tratar, ya lo sabes tú. Vamos, no hemos ni hablado del ECA ni de muchas cosas. Cada vez que me contestabas, se me planteaban más preguntas y temas que me encantaría charlar contigo, así que tendremos que repetir en el futuro. Yo encantado por volver. Hombre, ya te lo he dicho enfrente de la cámara, te he puesto con las cuerdas, no puedes decir otra cosa. Muchas gracias, tío. Hasta aquí la entrevista con Pablo Vallejo. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido mucho. Estoy seguro que Pablo volverá porque nos hemos dejado muchos temas en el tintero. Y recuerda que si quieres aprender sobre entrenamiento, tienes a tu disposición clases gratuitas, como es la clase de valoración funcional de la sentadilla, cómo empezar a optimizar el entrenamiento de pliometría o incluso nuestro ebook sobre entrenamiento de la movilidad. Todos los links en la descripción y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!